Buenas noches, estudiantes de cuarto año de secundaria. El día de hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a trabajar un tema que tiene que reconocer el proceso y fases de la meiosis. Como aquí nos dice, es un proceso de división en las células reproductoras, espermatozoide y óvulo. ¿Qué va a pasar acá? Esta célula va a experimentar divisiones sucesivas, dando origen a 4 células hijas, la mitad de la información genética de la madre, y también aquí va a haber variabilidad genética, quiere decir características de parentesco, del padre al hijo. Estudiantes, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? Nosotros tenemos 46 cromosomas. Estamos nosotros cuando papá y mamá se unieron. De una manera, estas células se han dividido. 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas del papá se han podido unir y formar así un nuevo embrión con sus 46 cromosomas. Pero todo esto va a ser gracias a unas fases, a unos cambios, a unas etapas. Aquí usted está observando que la célula madre tiene 46 cromosomas, dando origen a la hora de la reproducción. Se va a dividir en 2 células. Tenemos aquí, se ha dividido en 2, 23 y 23. Pero cada una de ellas va a generar también su propia división. 23 cromosomas y 23 cromosomas. Entonces serán 23 espermatozoides y 23 óvulos. Así es lo que se va a identificar y va a pasar en el proceso de la meiosis. Entonces vamos a reconocer nosotros, estudiantes, que el proceso de la meiosis se va a originar en las células reproductoras. Tenemos aquí en la siguiente imagen que la meiosis es un tipo de división celular en la cual la célula madre se llama diploide 2N. Da origen a 4 células hijas, haploide, como está aquí, N, llamándose gametos, células sexuales, óvulo para la mamá y espermatozoide para el papá. La meiosis va a pasar por 2 divisiones muy importantes. Uno, reducción cromosomática. ¿Has podido observar en la imagen cómo la célula madre se ha reducido su cromosoma de los 46 a los 23? Luego, variabilidad genética. Quiere decir que nuestras características que nosotros tenemos es por la variabilidad genética. Puedo parecerme más a mi mamá, quizá puedo parecerme más a mi papá. Hay una variación. Acá sí puede haber esta variación genética, muy diferente al proceso de la mitosis. Ahora, estas 2 divisiones se van a originar por la meiosis 1 en romano y la meiosis 2 en romano. Va a haber 2 divisiones. ¿Cómo se va a reconocer la primera división? Meiosis 1 en romano, llamada también división reduccional. De la célula madre se ha reducido a una célula haploide. De la diploide se ha reducido a la haploide, porque el número de cromosomas se reduce a la mitad. A su vez, comprende fases. ¿Se acuerdan de la primera fase? Es profase, pero la vamos a identificar como la profase 1 en romano. Pero vamos a considerar que dentro de la profase 1 en romano, esta fase es más larga, compleja de la meiosis. Presenta las siguientes etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Estas fases que están dentro de la profase 1 es para que los cromosomas se puedan recombinar, se puedan reacomodar, se puedan unir, formándose así los cromosomas y pudiendo orientarse a cada extremo, formando células a la mitad. Entonces, recordemos profase 1 en romano. ¿Quién venía luego? A ver, vamos a ver. Metafase 1 en romano. Anafase 1 en romano. Telofase 1 en romano. ¿Y cómo sucedía esto? Recordamos que nosotros en una clase anterior habíamos trabajado del ciclo celular.
con un G1, con un S y un G2. Y en el S era muy importante destacarlo porque aquí sucedía la división de los cromosomas del ADN. ¿Se acuerdan? Entonces, de acuerdo a ello, le vamos a llamar la división del ADN haploide. 2N. Vamos a considerar igual a 4. Haploide. ¿Qué va a pasar luego de aquí? De acuerdo a la meiosis, va a haber fases: profase, metafase, anafase y telofase. Aquí tenemos, ¿no? ¿Cuál era la memoteína para poder recordarnos? Promete, Ana, tejer. Profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, recordemos, hay un leptoteno, cigoteno, paquiteno y diacinesis. Así lo tenemos, ¿no? Pero en la meiosis sucede una doble división. Hemos hablado de la primera, ahora vamos a la meiosis 2 en romano, llamada también división ecuatorial. Entonces, si la primera era reduccional, la mitad de cromosomas, la meiosis 2 es una división ecuatorial, porque esto se va a dividir y van a formarse dos estructuras, como cada uno al polo norte y uno al polo sur. Y en el medio, ecuatorial, ¿no? Entonces, por esa razón, división ecuatorial. Dos células iguales. Se origina así las 4 células haploide a partir de 2 células haploide, formando durante la meiosis. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí también va a pasar de nuevo las fases. Profase 2 en romano, metafase 2 en romano, anafase 2 en romano y telofase 2 en romano. Recordando, en el proceso de la mitosis, cuando hablábamos de la profase, era cuando empezaban los cromosomas a recombinarse, eran hilitos, y empezaban a unirse para juntarse en su centro y formar el cromosoma en hileras, ¿se acuerdan? Y la metafase era cuando el centro ya estaba unido en la mitad y empezaba a formarse la estructura del cromosoma. La anafase era cuando estos empezaban a dividirse, empezaban de una manera a formarse las células hijas, anafase. Y la telofase era cuando ya teníamos las dos estructuras parecidas, ¿no? En algunas características, en este caso de la meiosis, a la célula madre. Aquí tenemos entonces ya el resultado final de la telofase. Una célula aquí, en la parte superior, y otra célula aquí abajo, en la parte inferior. Entonces, de las 2N, que era igual a 4, hemos podido el resultado N, que es la mitad. La mitad de 4, 2. La mitad de 2N, N. Estos son células haploides. Pero aquí se va a formar 4 células haploides. Es así que las células reproductoras van a poder formarse en el embrión, pero bajo un proceso. Cuando todo esto ya haya sucedido, estas fases, este proceso, el embrión recién va a tomar consistencia y se va a empezar a formar poco a poco. Antes tiene que pasar por la meiosis. Entonces, este es el tema del día de hoy, estudiantes de cuarto año de secundaria.